bueno, lo que nosotros empezamos a presentar cuando estábamos ahí en Pachuca, pues obviamente fue darles un contexto geográfico a la gente de allá para que ubicaran, muchos no diciendo está Torreón, ¿verdad? Entonces bueno, pues esto es como el marco geográfico, Coahuila, la ubicación de Torreón en la laguna, en esta zona metropolitana tan complicada por todo lo que implica que dos estados, estamos en el punto donde dos estados se tocan y los reglamentos y todo implica un trabajo bastante complicado y obviamente a la hora que vino toda esta pérdida de la inocencia, como él le llamó a toda esta etapa de violencia que hemos vivido tan fuerte, pues también esta división geográfica nos generó los de acá, los de allá y todavía es fecha en la que no tenemos cruces pues amigables, yo diría, entre ciudades hermanas o ciudades vecinas, que, bueno, cuando menos entre Torreón y Gómez Palacio. Entonces, es un poco hablar de tu ubicación, o despertar esa inquietud por hacer algo por la ciudad. Bueno, como ya dijo, él es arquitecto, él es administrador de empresas y bueno, somos amigos ya de hace años. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado, seguramente sí, pero cuando empezamos con todo este tema de la violencia en reuniones familiares, entre amigos, obviamente el tema era las historias de terror, ¿verdad? Así unas camionetas y que se llegaron, que se llevaron a fulanito y que ya vienen y que no salgan y que no pasen por acá y todo esto. Esta información que nos empezó a bombardear y esta paranoia y pánico y todo lo que vimos, nos empezó a suceder que en varias reuniones entre amigos empezábamos todos a decir, oye, pues hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Qué difícil está esto, habrá manera de hacer algo. Obviamente todo acompañado pues, de unas autoridades municipales pues ya conocemos y conocimos a los anteriores, ¿no? Una corrupción así como descarada y todo este saqueo del que fuimos víctimas. Entonces, ahí fue donde empezamos nosotros a preguntarnos qué podríamos hacer nosotros para ayudar un poquito, generar una acción que pudiera tener un impacto positivo en la ciudad y empezamos con esa inquietud viendo estas cifras que son de terror, ¿no? O sea, esta era en el 2012, que fue en el año que empezamos con esta idea ya más formal de Moreleando, pues después de haber estado en varias agrupaciones, decidimos llevar a cabo esta acción que bueno, habíamos estado en varias agrupaciones en las que nos juntábamos y entonces eran diagramas y eran gráficas y eran diagnósticos y tenemos que hacer un diagnóstico para poder hacer algo y evaluar y toda esta palabrería y esta información que no nos permitía, o que al menos en lo que nuestra experiencia se quedaba ahí en la teoría, pero no había un trabajo de campo, no había una acción que era lo que nosotros queríamos empezar a generar. Yo quiero comentarles, ver el número así como 825 aquí desde esta palestra es como bien fácil, pero nomás para que se den una idea, son casi, y bueno, inclusive tomando en cuenta la gente que murió en Gómez y Lerdo, son casi 10 salones de estos. Entonces, si estamos pensando que en el 2007 son 29, es casi la tercera parte de esto, pasar a una escala de 10 salones de personas muertas en un año, pues es terrible, pues, ¿no? No sé, ustedes afortunadamente están en una posición quizás muy privilegiada, por otro lado quizás muy vulnerable también, pero sí es prudente que lo tomemos en cuenta, porque a veces vemos las noticias así como de lejos, vemos los sucesos que están pasando en la televisión y se nos hace como que, ay, no, pues están pasando en Gaza, están pasando en Tamaulipas, están pasando en Gómez, pero no, hasta que nos empieza a tocar es cuando empezamos a sensibilizarnos en ese sentido. Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta y un poco lo sopesen, ¿no? Pues bueno, después, esta es muy buena porque Barómetro, que también son un colectivo aquí de Torreón, de la Laguna, pues sacan un reporte de percepción ciudadana trimestral y este fue uno que causó mucho revuelo, que habla de... Perdón.
18 a 25 años. Que la mayoría, me imagino que todos están en este rango, ¿no? ¿Hay alguien más arriba de 26 años aquí? No, en absoluto. Todos hasta 25 años. Bueno, todos, o sea, todos los que están aquí caen en este rango, en este grupo de población. Ni Todos, yo todos me están. salgo tampoco en ese rango. Bueno, a menos que haya alguien de 17 años, que no creo. Y entonces, este número que, bueno, nos habla del porcentaje de jóvenes de estas edades que si pudiera, se iba a otra ciudad, se iba a Torreón. Del 26 al 30, del 31 al 35, de todas maneras, acá es donde se le da la vuelta a la tortilla un poco, pero digamos que la juventud que yo le mostré aquí, porque yo tengo 35 años, de aquí para acá, los jóvenes estábamos hartos, preocupados, sin oportunidades, con miedo, sin perspectiva. Entonces, esa es una radiografía de lo que se estaba viviendo en ese momento, una violencia totalmente despiadada y peor que en una película, y una percepción que obviamente iba de la mano de esa realidad también. Ahorita este número, en el más reciente ejercicio de barómetro, ya bajó a 44%. Entonces, en cuanto a percepciones, todavía hay gente, es una gran mayoría de jóvenes que se quiere ir de la ciudad. Digo, no sé aquí ahorita, levanten de la mano, ¿quién, si en este momento se pudiera ir de Torreón, quién lo haría? Pues casi, yo creo que así a ojo de cubero es casi el 80%. Entonces, digo, obviamente es una muestra y de alguna manera pues refleja la realidad en la que se está viviendo. Entonces nos vamos. Y bueno, pues esto es como el panorama en el que nos encontramos, que todavía seguimos de repente viviendo algo, pero no se compara con lo que vivimos en 2012. Es como que el pico de esta violencia, este panorama que ya nos es familiar, en la calle, en el Oxxo, tenemos soldados y ya los vemos como si fueran panaderos o lo que sea. Estos ataques a los medios que también fueron parte de esta realidad y de este contexto que estamos viviendo. Que eso es parte importante también porque los grupos de poder, en este caso delictivos, una de las estrategias para poder enraizarse en la sociedad es mediante el miedo. Entonces tú vas y atacas un medio de comunicación, ese medio de comunicación lo va a esparcir a, digo, ahorita no tengo el dato exacto de cuántos tirajes el del siglo, pero imagínense de qué manera se esparce la psicosis. Yo creo que ustedes, sus papás, lo han de haber vivido en esos años. No salgas, aquí quédate, no haz tu fiesta en la casita, vete con tu amigo aquí en la cuadra. Entonces, de alguna manera, ese era el virus que teníamos todos adentro, que era el del miedo, ¿no? Y que justo que es el que queríamos combatir con esta acción que realizamos. Bueno, hablando un poco también del otro panorama, el panorama político, bueno, esta persona, todos sabemos quién es y todo lo que implicó y sigue implicando para nuestra región. En ese momento también estaba todo como esta visión global de los conflictos que se estaban dando en ese momento en el mundo, en Arabia, en África, todo esto estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces es como un contexto que ahora, como parte de la modernidad en la que vivimos, o de la actualidad en la que estamos, y de todo el acceso a la información que tenemos, ya no somos ajenos a lo que pasa acá, del otro lado del mundo. Ahora estamos enterados de todo lo que sucede en tiempo real, y entonces definitivamente que eso va influyendo en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Y bueno, nosotros no fuimos la excepción y estábamos también enterados de todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, pues. Y acá en México pues estábamos con esto, con las elecciones, o la previa a las elecciones también, donde empezaron esos movimientos de estudiantes del 1832, de cómo empezamos como se empezó a gestar así como de manera aislada ciertos movimientos ciudadanos de jóvenes que empezaron a levantar la voz y preguntar un poco qué está pasando y qué es lo que queremos para nuestro país. Yo creo que para nuestro tiempo, y digo, a lo mejor estoy quizás exagerando un poco, pero justo hace media hora, una cosa de una hora, estaba en un taller de organizaciones civiles
Y salió a flote esto del Yo Soy 132, varios de las personas que esté ahí, 2, 3 personas, mencionaban como catalizador de su acción social el movimiento 132. Aquí en Torreón sucedió, había una pequeña sucursal que de alguna manera era una célula independiente que trabajaba de acuerdo a su manera de entender el movimiento, lo que absorbía por la red, lo que le llegaba de información, pero es un movimiento muy importante porque se genera una universidad privada y genera un movimiento nacional de alguna manera, mediático, muy importante, y que de alguna manera también aquí se refleja. Las elecciones de 2012, bueno, pues me imagino que algunos de ustedes han de haber votado, fueron unas elecciones muy reñidas, fueron unas elecciones muy polémicas. El candidato que actualmente ganó, bueno, pues tiene ahorita toda la gente que se venía a venir, ya la está llevando a la práctica, y bueno, de alguna manera también es parte de este contexto en el cual nosotros nos vemos como de alguna manera empequeñecidos, pero de repente decir, oye, quizás son las elecciones, no tenemos nada que ver, sí tenemos algo que ver porque son parte de nuestra realidad y son parte de nuestra nacionalidad, de todo lo que vimos, y no es posible que nos abstraigamos de eso. Quizás es muy difícil porque, bueno, pues, ustedes como jóvenes tienen que estudiar, y bueno, yo sé que aquí en el TEC son bien perros en muchas cosas, hasta en las faltas y todo eso, pero hay veces que hay que abstraernos un poquito de eso y darnos cuenta de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y entender que nosotros somos, aunque no lo crean, aunque sientan esa frase de agentes de cambio como muy a la ligera, realmente dentro de su pequeña esfera en la que se van moviendo, sí deben de ser o deben de tratar de ser ese agente de cambio que pueda llegar a lo mejor a generar cosas como esta, ¿no? Esto fue una situación, ¿no? Así una chispa que de repente generó un movimiento súper importante. Y bueno, volviendo a nuestra ciudad, a nuestro contexto local, tenemos este ejemplo que es... ¿Alguien ha ido a la Gran Plaza? Sí. ¿Qué les parece? Bueno, estábamos también con este antecedente de cómo se dio este proyecto que fue como sacaba la manga del gobernador. Ya yo creo que fue a Las Vegas, vio lo que le gustó y quiero el terreno. Entonces empezaron a comprar todos esos predios con un sobrecosto a precio de Quinta Avenida. Fue como un descaro del manejo de los recursos, opacidad, no supimos cuánto costó, dijeron una fecha para terminar, le fallaron por 1 año y medio. Bueno, aquí están las cifras, la superficie de la plaza, la superficie del edificio. El inicio de la obra fue el 14 de mayo de 2010, presupuesto inicial 500 millones de pesos, fecha de finalización que habían como prometido era en finales de 2010. En la realidad, pues bueno. Según la oposición, que no sé si se acuerdan, hace 2 años, 1 año y medio, no sé, este diputado panista Piño o algo así se pida, no me acuerdo cómo se llama, sacó un dato de 788.242 millones de pesos. Digo, a lo mejor pues, igual como con el dato de los muertos, pues es un número que está ahí, que puedo poner en mi examen de contabilidad o en la hoja de resultados, no sé, pero es una cantidad enorme. Según las autoridades son 637 millones, pero o sea, ellos se protegen con esto, pero al final del día se pasaron por 137 millones de pesos. La fecha de entrega fue hasta el 16 de septiembre de la Plaza Mayor en sí, de la plancha esa concreto que está ahí, y el edificio lo entregaron hasta el 1 de enero. Ahora, nomás para que se den una idea un poquito, no me acuerdo muy bien del dato exacto, pero con el dinero con el que se hizo el edificio, bueno, lo que fue exclusivamente la Plaza Mayor, y en una superficie en metros cuadrados similar, se realizó en la UDEM de Monterrey un edificio inteligente, proyectado por un premio Pritzker de arquitectura, que bueno, lo conocerán mucho mejor los que son arquitectos, y Jorge, que es Tadao Ando, y de alguna manera se cumplieron tiempos, se cumplieron movimientos, presupuestos, y es un edificio que es una joya arquitectónica en este momento, y no es un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo un proyecto, y en este caso pues es una situación
donde si ustedes, no sé quién ha ido al edificio de la presidencia municipal, si alguna vez les toca ir, bueno, los elevadores funcionan bien un día, el otro día no funcionan, se cerra el agua dentro del estacionamiento. ¿Hay arquitectos? ¿Hay arquitectos aquí? ¿Hay arquitectos o estudiantes de arquitectura? No. ¿Qué pasó con los se gradúan este semestre? Se gradúan hasta el otro. Pero bueno, básicamente como para que vean este contexto de la Plaza Mayor. Y continuando el contexto local, este ejercicio, este gesto que tuvo la administración anterior, que seguramente no fue idea de ellos, pero ellos la llevaron a cabo, el Paseo Colón, que creo que fue el único acierto que tuvo la administración anterior, hasta que ahora nos enteramos que cada Paseo Colón cuesta $500,000 pesos. Pero bueno, 50,000 pesos. Era para ver si estaban poniendo atención. Entonces, este ejercicio que fue como... ¿Alguien ha ido al Paseo Colón? Sí. Bueno, es como un ejercicio que se hizo de abrir la calle a la gente caminando en bicicleta y fue una muestra, fue un muy buen termómetro que nos dijo a nosotros, bueno, a todos, que la gente estábamos con esa sed o con esa hambre de salir a la calle. Pues el día que el primer Paseo Colón que hubo, yo me acuerdo que fui, éramos, ¿qué? Más de 10,000 personas, 12,000, 13,000 personas. Entonces, o sea, realmente la gente quiere estar en la calle. O sea, nuestra naturaleza no es estar encerrados, no es estar encapsulados. Obviamente, por todo esto que ha sucedido y que sucedió, pues fuimos convirtiéndonos como, nos fuimos encapsulando, aislándonos, empezó esta moda que continúa de los estacionamientos cerrados, con un vigilante, no platicamos con el vecino. Vamos en la calle caminando y viendo un parte y dices, ay, yo tengo una pistola, y él piensa también que tú traes una a lo mejor, ¿verdad? Y realmente no pasa nada. Nos convertimos en una ciudad, en una ciudad súper introvertida, cuando los laguneros siempre hemos sido caracterizados por ser extrovertidos, platicadores, simpáticos. Y entonces todo eso lo empezamos a guardar en un cajón y empezamos a decir, no, pues cuidado porque aguas y cierra el vidrio bien y no saludes, ¿no? Entonces, este fue un muy buen ejemplo que nos dijo, a pesar de todo lo que está pasando, la gente tiene esa naturaleza caminante, creo que quedó de manifiesto y fue un muy buen acierto ese paseo. Y también se empezó a generar otro tipo de movimientos como que yo les cuento, alguien iba a pedalear con unos de o a poner un otro grupo, pues, porque ahora ya hay muchos, ¿no? Pero este fue el primer grupo que hubo y bueno, aquí estamos. Y entonces empezamos también a hacer muchos ejercicios de recorrer la ciudad en bicicleta, de empezar a mandar mensajes a través de la bicicleta, también de otro tipo de recuperación de espacios que les corresponden a la bicicleta, de políticas públicas que den seguridad al ciclista, de hacerlo visible. Esto lo ponemos como un ejemplo de cómo empezó como esta efervescencia que empezó de un lado y de repente no nos dimos cuenta que estaba pasando esto. Son 1.500 bicicletas en la previa del Maratón Lala de 2013. Y esto fue de la foto de fue la tercera, cuarta rodada, segunda rodada, fue ahí vivimos en el Torreón que está en la entrada de Torreón, ahí cerca del puente plateado, y pues éramos 8 personas, nos íbamos a ir rumbo a Lerdo y de regreso a hacer esta pedalada. Y tú te ponchaste, ¿verdad? Siempre me escuchaba en las rodadas de... Entonces, bueno, volvemos a lo nuestro. En este contexto en el que nos encontrábamos, bueno, después de rebotar ideas, como lo dijimos, de queremos hacer algo, ¿qué haremos? Nos juntamos con un grupo de amigos, José González, Elías, José que es arquitecto, y un par de catedráticos de la Universidad Iberoamericana, que en ese momento ahí estaban también, y
empezamos a decir, bueno, vamos a hacer una acción ya, porque ya no se vale que empecemos, hay que hacer algo, bueno, nos hablamos, y así quedaba. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer algo? Sí, yo también creo que está muy gacho todo, pero bueno, ahí luego vemos, ¿no? Dijimos, ya, no salimos de aquí hasta que sepamos qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Pues un evento, después obviamente de platicarlo mucho, un evento a nivel de banqueta, donde podamos sacar a la gente a la calle de alguna manera y generar que se empiece, o más bien que se empiece a reactivar esta naturaleza de convivencia y de espacio público. Bueno, ¿dónde? Y bueno, pues aquí también hay que poner en el contexto, el gobierno municipal y el gobierno estatal empezaron a llevar a cabo, junto con de hecho con iniciativa de la Cámara de Comercio, este proyecto que se llama o se va a llamar Paseo Morelos, en el cual consiste básicamente hacer peatonal la avenida Morelos. ¿Por qué la Cámara de Comercio? Porque ellos están en un mecanismo que se llama el Comité del Impuesto sobre Nóminas, que es un impuesto que se empezó a retirar a los empresarios con la condición de que por cada peso que pusieran los empresarios, el gobierno del Estado iba a poner otro peso. Eso iba a generar dinero para hacer inversiones, y la Cámara de Comercio, dentro de esta ansia de generar gente que fuera al centro, dijo, bueno, necesitamos hacerlo sobre la Morelos. Y en el 2011 se separaron 20 millones de pesos, y en el 2012 otros 20 millones de pesos. Entonces había 40 millones de pesos que se iban a utilizar para generar este paseo peatonal. Con la situación, que también es parte de lo que detona nuestra acción, que teniendo nosotros el antecedente de la Plaza Mayor, dijimos, oye, se van a meter la mitad a la bolsa, nos van a entregar 3 cordones pintados y con esto van a decir que ya hicieron su tarea. Entonces, dentro de esta situación de tener esa información, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a posicionarnos primero en la avenida, vamos a conocer a la gente que vive ahí, la gente que comercia ahí. Valga decir que, bueno, yo tengo años viviendo en el centro, José y Jorge tienen su oficina ahí en la Morelos y Degollado, yo ahorita tengo un negocio ahí en la Degollado entre Morelos y Juárez. Entonces era posicionarnos primero para que cuando llegara la autoridad a querer hacer un paseo Morelos, según sus parámetros, sus proyectos, porque esa es otra, hacen los proyectos pero los hacen sin pedir opinión de la gente que realmente es la que vive la calle, la que usa la calle, la que sabe cómo funciona la calle, ¿no? Ellos llegan, hacen sus estudios de medición de autos y cuántos están pasando y como la gente, pum, se van y regresan y dicen, aquí está la solución, un paseo Morelos con, no sé si ustedes en algún momento lo han visto, o los que están en computadora pueden googlearle, pónganle ahí Paseo Morelos, el proyecto, y va a salir un proyecto así con fuentes así faraónicas y espejos de agua y luces y bueno, algo así que tú dices, oye, para empezar, es irreal, está fuera de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, dijimos, vamos a hacer esto, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos este contacto con la gente de cultura, tenemos amigos músicos, pintores, etc. Entonces dijimos, convoquémoslos y pidamos cerrar la calle y hagamos que la gente camine sobre esa avenida. Entonces, esto es el trazo. Y fue lo que de alguna manera hicimos. Y eso era, como dice Jorge, o sea, no ponernos a ir y medir y preguntarle a los comerciantes o a la gente que ¿cómo se llama? Que ir a hacer mediciones estadísticas, estudios sociológicos, así sumamente elaborados, que aparte requieren mucho tiempo, sino decir, vamos a actuar ya, porque si no nos vamos a enfriar, como dice Jorge, al rato se pierde la iniciativa, se pierde el momentum y no sucede nada. Y bueno, también algo que me gustaría comentarles es que gran parte de lo que empezó a suceder cuando empezamos a interesarnos por la ciudad, creo que ya la época en la que el contador nada más lleva contabilidades y el arquitecto nada más hace casas, y creo que esa época ya no nos tocó a nosotros, o al menos creo que el que cree que le tocó está fuera de la realidad. Ahora lo que está pasando, y me gustaría mucho de verdad que pudieran verlo así, ustedes están a punto de entrar en la cancha de juego, en el terreno real, en la práctica de su profesión. A lo mejor muchos ya trabajan, pero ahora sí que ya como profesionistas. Esta época en la que estamos implica que nos interesemos por muchísimos temas y que seamos multidisciplinarios en lo que hacemos, ¿no? Que ya las profesiones están tocando, ya estamos haciendo cosas de sociólogo, cosas de arquitecto, cosas de psicólogo,
Y entonces creo que ser ciudadano implica en gran medida eso, ¿no? El interesarse por su ciudad, el participar activamente y quitarnos ese viejo paradigma que nos decía que, o que sigue mucha gente diciendo, no, bueno, por eso, pero yo trabajo honradamente todos los días para darle a mi familia que comer y soy un buen ciudadano. No, o sea, eso no es suficiente. Ya no estamos completando, bueno, la prueba está que estamos en una realidad que nos está diciendo pues no es suficiente, ¿va? O sea, aquí a lo mejor en Suiza podremos hacer eso y si yo pongo mis impuestos, voy, perfecto, pero aquí no. Aquí sí tenemos que hacer un esfuerzo extra y eso implica responsabilidad, implica sacrificio, implica dedicarle tiempo, pero finalmente puede traer resultados bastante satisfactorios y es la talacha que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Entonces, ustedes como jóvenes, bueno, nosotros como jóvenes, porque creo que estamos en el mismo paquete, tenemos que verlo así, ¿no? Decir, no, es que sí soy arquitecto, pero ser arquitecto es una consecuencia de muchas otras cosas que yo soy además. Primero soy ciudadano, estoy interesado por cuidar el agua, estoy preocupado por saber en qué se gasta mi dinero el gobernante, preguntarle, oye, ¿qué onda? Pues con la gran plaza, ¿cuánto te gastaste? ¿Por qué no me preguntaste nada? ¿Se acuerdan del distribuidor? Bueno, a lo mejor no les tocó ver el distribuidor vial. Entonces, cuando lo tumbaron, ¿y qué? ¿Qué pasó eso? ¿Con dinero de quién? Lo tiramos, y luego, pues lo hacemos nuevo. Pero lo hacemos bien. ¿Con lana de dónde? Entonces, como que ese tipo de cosas son las que nos tienen que impulsar a decir, espérate, y no es ir a pelearte con todo el mundo, no, ¿qué pasó acá? Nomás explícame, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué decidieron esto? ¿No? Interesarnos pues en participar en la ciudad. Y hay muchas maneras de hacerlo, no todas es ir a plantarse afuera de la presidencia. Hay muchas organizaciones civiles que están interesadas en estos temas. Ustedes pueden hacer solicitudes de transparencia en internet, preguntar cuánto costó este proyecto, cuánto se gastaron en los colectores, la pavimentada, cuánto está costando, las luminarias. Entonces, creo que eso es, y aparte su chamba, y aparte a lo que se van a dedicar, pero creo que tenemos que ser ciudadanos tiempo completo y estar siempre bien atentos a cuidar nuestra casa grande, que es la ciudad, una extensión de nuestra casa. Y por otro lado también comprender que, como dice Jorge, la gente que está en la administración pública es gente que trabaja para nosotros. El mandatario es alguien al que mandas, por eso el primer mandatario es el presidente. Digo, igual ustedes ya, no sé si ya lo sabían o no, o si no sabían ese sentido de la palabra. Entonces nosotros somos los mandantes, nosotros somos los que de alguna manera por medio de nuestro voto, comentando no solamente porque votamos, ya fui a votar, o no voté, o le puse ahí, no era penal, ya con eso ya cancelé mi voto, ya con eso es suficiente. No, hay que ir más allá, y en ese sentido es, nosotros elegimos una persona, es como haberla contratado, ellos están trabajando para nosotros, y no sé si recuerdan, hace ya también varios años, cuando estaba la crisis de seguridad muy fuerte ahí en el Distrito Federal, este ciudadano empresario de esta compañía de línea deportiva, bueno, tiendas deportivas, Alejandro Martí, hizo una frase así súper dura, súper fuerte, era, si no pueden con el trabajo, renuncien. Y de eso se trata, que nosotros somos los que le estamos pagando con nuestro dinero, y ustedes piensan que no porque no, o sea, no significa que si no hacen su declaración anual o están reportando sus impuestos mensuales, no significa que no están, que están pagando impuestos o que no están pagando. Desde que compran un chicle ya están pagando impuestos, porque ahí hay un IVA que se refleja y se usa para hacer hospitales, calles, universidades públicas, pagarle a los burócratas. Entonces, nosotros somos los que pagamos a estas personas, y nosotros somos los que podemos y tenemos que exigir que hagan bien su trabajo. Digo, yo no sé, yo me acuerdo cuando estaba aquí en el TEC de Monterrey, esta avenida que antes era el Paso de la Primavera, era un caos vial, pero un caos vial, y 2 o 3 veces le metieron arreglos, y era como que no importa, pues échale dinero, y aparte, deja tú, échale dinero, dentro de eso es una tajada para esas personas. Entonces, yo creo que en estos momentos nuestra sociedad ya no está para eso, ya no está para que la gente abuse de ese poder y diga, acá estos cosas no se dan cuenta, pues hay que empezar, como dice Jorge, solicitud de transparencia, es tan sencillo como eso. Ahora, regresando al tema de Moreliano, la primera edición de Moreliano fue el 10 de noviembre de 2012, si mal no recuerdo. Nosotros estuvimos teniendo reuniones el 9 de noviembre.
¿Por qué pensamos en ese recorrido? Bueno, pues porque, si ustedes lo ven, pues es la columna vertebral del centro de la ciudad. Esta es la Alameda y esta es la Plaza de Armas. Sí, acá. Es la Plaza de Armas, aquí está lo que es la Plaza Mayor. Entonces pasa por el centro. Y yo siempre repito esta frase de que suena como de New Age, o no sé, muy hippie, pero inclusive hasta lo pusimos, yo elegí que lo pusiéramos con amarillo porque es una vena de la ciudad, es un flujo de energía, ¿no? No sé si ustedes crean o sientan o no piensen en eso, pero para mí el hecho de una ciudad es un ser vivo, es un ser orgánico que nosotros como seres humanos estamos construyendo a nuestra imagen y semejanza de alguna manera, ¿no? Y el centro es el lugar donde inicia todo en una ciudad. Inclusive aquí en Torreón se ve chistoso porque es como un embudo. Si ustedes se fijan, la ciudad sale hacia allá, hasta el oriente, de donde está Senderos, entonces se van construyendo como un embudo, pero esta parte es donde inicia todo, desde 1890 por ahí, empieza a crecer. Entonces, yo era de la idea que es una vena energética y de alguna manera había que abrirla. Estábamos todos llenos de miedo, nadie quería ir al centro, había inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a llevar gente para que la gente que tiene sus comercios ahí, la gente que vive ahí, de alguna manera vea a otra gente, sienta otra vibración, sienta otra energía, y esa vena que está atorada con colesterol de violencia, de miedo, de basura, de suciedad, poco a poco se fuera abriendo, ¿no? En ese intento, Jorge y Salvador van con... estábamos un poco también en el dilema de si cerramos nosotros la calle o pedimos como esta cooperación con el municipio de permiso, apoyo vial y todo eso. Se decidió por lo segundo, y en esa intención vamos con la gente de Dirección de Cultura Municipal, entonces el director de la cultura, y Jaime Muñoz les dice, oye, aquí a Jorge y a Salvador, oye, recórtalo en este tramito, ¿no? Porque, ¿sabes qué? No va a ir mucha gente, van a ir 500 personas. Entonces, yo que conozco de eventos y de todo este tipo de cosas, pues no se va a ver gente, no se va a ver, entonces no va a lucir, y la gente no va a volver a ir. Y yo, de alguna manera, insistimos nosotros que tenía que hacer toda la avenida por todo esto que les platiqué de New Age y todo eso, ¿no? Entonces, al final del día fue sumamente satisfactorio, ya al final durante ese momento de modeleando fue sumamente satisfactorio, y también, por otro lado, una especie de cachetada con guante blanco, porque a lo largo del tiempo, bueno, pues se fueron generando otras cosas que no se hubieran logrado si solamente lo hubiéramos hecho en un solo tramo. Y bueno, como un panorama previo a ese primer modeleando del 9 de noviembre de 2012, después de que fuimos con Jaime a contarle el permiso, que nos dijo, no lo hagan, háganlo más cortito, porque lo que dijo Elías. También en ese momento, cuando empezamos a conseguir entrevistas en los medios, dinero, hablábamos con conocidos, oye, pues tienen un espacio en tal programa de radio para que anuncien el evento, y empezamos a hacer como esta gira en medios para invitar a la gente. Justo en esa semana fue cuando empezaron a atacar a los policías federales que estaban hospedados en el hotel que está enfrente de la Plaza de Armas, Palacio Real. Los atacaron en una semana, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la mañana, en la tarde. Fueron como 12, 13 ataques en una semana a balazos a todas horas. Y entonces esto era como la parte o la cabecera de Moreleando, ¿no? La Plaza de Armas. Entonces nos preguntaban los medios, oigan, y entonces, ¿qué onda? Porque lo regresaron y digo, ustedes lo van, o sea, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer? Aquí está el Plaza de Armas, aquí está el hotel. Entonces, bueno, por si la gente no iba al centro, no van, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién trae gente? Está pasando esto que va a pasar, se va a posponerlo. Entonces nos juntamos entre todos, o sea, ¿qué hacemos? Sí tenemos un poco de miedo, pero ¿qué puede pasar? No, al contrario, decidimos decir, no, al contrario, tenemos que hacerlo por mayor razón, porque esto significa que ya urge que pase algo en la calle, que recuperemos ese territorio que es nuestro, que no es de ellos, de los malandros ni de los federales, es de nosotros, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacerlo, aunque vayan 2 personas es suficiente, pero tenemos que como poner ese ejemplo o mandar ese mensaje donde el territorio es nuestro, ¿no? Fue difícil, pero dijimos, vamos a rifarnos. Y entonces decidimos hacerlo a pesar de eso, y eso decíamos en el radio y en la tele. No, pues sí lo vamos a hacer, al contrario, porque queremos un mensaje de paz, es
un mensaje de convivencia, de espacio público. Y entonces llegó el primer Moreleando con 500 personas más o menos. Obviamente, pues, no te das cuenta que eran 500 porque en 1,5 kilómetros pues veías 2, 3 ahí, pero fue súper satisfactorio poder tener como este ejercicio donde unos dicen, cerramos las calles a la circulación vehicular, pero nosotros decimos, más bien las abrimos a que la gente la tome por la calle, ¿no? Y pues, los viejitos de aquí de la Plaza de Basquillo sí nunca se han bajado. Ellos siguen ahí bailando. Vayan a bailar, la verdad es que se pone padre y pueden aprender un par de pasos ahí. Se trata, bueno, el evento es, cerramos el tráfico vehicular en la avenida Morelos, solamente se dejaron libres los cruces perpendiculares regulados por un agente de vialidad y se colocaron algunas estaciones, que sí les llamamos, que son puntos donde hay un grupo de rock, una exposición de fotografía, Primaveras, que es el sitial urbano de si lo han visto, los malabaristas, el Estenuno, y era como ir generando que durante este paseo, esta caminata que tú puedas ir dando, pues puedas viendo, mira unos cuadros, mira, y un mercadito, perdón, de objetos y de arte, de cosas artesanales hechas aquí por gente de aquí. Y bueno, antes de entregarles, yo quiero comentar, esta es otra parte importante de Moreleando. Realmente Moreleando somos 8 personas, pero tras de eso, cada edición hay casi 20 artistas entre músicos, pintores, escultores, grupos de teatro, artesanos, un sinfín de gente que la mayoría, si más bien todos regalan su trabajo, excepto bueno, los del mercadito que ellos sí pues, van y sus cosas que producen las venden, ¿verdad? Pero este grupo en específico fue la única profesión que tuvimos en ese momento de cultura. Y bueno, lo que también te marca un poco luego la desorganización de las administraciones municipales y lo que es falta de visión y aparte es también lo que luego yo he dicho, que luego operan por ocurrencias, ¿no? Vamos a hacer un distribuidor vial, ya se cayó, vamos a hacer otro, ahora vamos a hacer aquello, y resulta que esas cosas son ocurrencias que se hace que pierdan dinero. Esto, bueno, ustedes no saben que lo pagó Cultura, pero ellos en teoría para justificar ese recurso que nos están dando, pues tienen que ir, tomar fotos, tener su logo, todo esto, bueno, pues ellos están tan mal organizados que ni siquiera nos dieron, ni siquiera fueron a tomar las fotos, de rato nos están exigiendo casi como, tráeme las fotos, pues, ¿qué crees? O sea, nomás vienen ustedes a pedir el dinero, ¿qué? Digo, oye, espérate, tú trabajas para mí, yo no trabajo para ti, y si tú quieres, tú no hiciste tu trabajo. Esas pruebas documentales tú las debiste haber hecho, ¿no? Y se lo fui a decir al director porque la que me estaba reclamando esa era la contadora. Entonces, eso fue lo único, pagaron, no sé, ese equipo de sonido en 1,000 pesos, 2,000 pesos y a la banda le dieron 500 pesos. Entonces, a lo que iba con la parte importante es que Moreleando se ha convertido ya en un foro muy importante para artistas. Nosotros en ese sentido no hemos aplicado filtros para decir, tú sí puedes, tú no puedes, no, tú no me gustas, no, es que esta música pues no va, no, esto no. Bueno, sí hemos hecho ahí algunas cosas, pero no se ha presentado, pues, pero ha habido desde el trovador que va con su guitarrita que a lo mejor tiene tres cuerdas y que nomás lo están viendo 4 personas y esas 4 personas se van cuando lo empiezan a escuchar, hasta la gente hasta los grupos que han repetido constantemente porque ya hay gente que los va y los busca en Moreleando, ¿no? Este grupo que se llama Nunca Taxi, los Beatles, o sea, varios grupos que en la ciudad no tienen ningún lugar en donde exponer su talento. Hay una cantidad enorme. Yo siempre he dicho que Torreón es una ciudad muy talentosa que desafortunadamente no tiene la capacidad para atender a toda esa gente y aparte la gente que está encargada de las políticas culturales en la ciudad no tiene la visión de hacer eso. Y no me quiero meter en mucha polémica, pero el ejemplo más claro es la anterior directora de cultura que no tenía la visión y tuvo ese problema con un grupo de creadores culturales porque no les daba un espacio ni les pagaba o querían el trabajo gratis
para que pudieran tener acceso a foros, ¿cómo se llama?, que la administración municipal estaba proponiendo. Entonces, para nosotros esto es también muy satisfactorio porque la gente que va a exponer su talento no tiene otro lugar donde hacerlo y de alguna manera siente esta gratitud y se va, de alguna manera también hablábamos hace rato de empieza a tener un sentido de pertenencia con el evento, con la calle, con la ciudad, con la gente que va a verlos, con nosotros como organizadores, y eso ya empieza a trascender a otros niveles más allá de vamos a caminar, vamos a hacer eso, empieza a tener otros niveles de gratificación, ¿verdad? Algunos de los comercios de ahí de la zona, el primer moleando, por ejemplo, esto es un marisco que se llama El Barquito, ahí los modelos están buenísimos, y sacaron sus mesitas, o sea, esto se ve desangelado en la foto, pero era un logro, ¿no? O sea, ponernos en la calle, obviamente la penumbra de la calle, porque aparte de una calle súper oscura, como toda la ciudad, entonces eso lo hace más peligrosa. Hubo un documental que se proyectó en esa misma edición. El mercadito de arte y objetos, eran estos tres localitos ahí, el Chanate, el taller de grabado, que es aquí arriba en la Morelos, un taller que ha ganado bienales de Cuba, gente súper talentosa que nadie sabe, aquí trabajan y sacaron aquí una exposición ese día, esa noche pues. Y acá estaban 2, 3 vendiendo pulseritas. Bueno, ahorita son más de 80 locales, todo esto está lleno, todo el lado de frente está lleno, ya no cabe la gente ahorita en este mercadito de arte y objetos. Ha sido un crecimiento impresionante. Al respecto quiero comentarles una cosa. Varios de los artesanos se mostraban renuentes a instalarse en esa esquina. ¿Por qué? Porque el polo de atracción en ese momento era la Plaza Mayor. Todo el mundo iba a la Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque era el lugar más iluminado, era como en la noche, era el lugar fresco, era el lugar para ir a caminar. Entonces todo el mundo quería estar cerca de la Plaza Mayor. Y también como parte de este trabajo de nosotros era, oye, sí hermano, pero estamos pidiendo lugar para que el municipio nos dé chance que tú vendas tus cosas en la calle sin que te cobren, sin que te estén molestando un inspector. En esta cuadra, que es de la Colón hacia Colón y Degollado, y segundo, si nosotros estamos haciendo este esfuerzo, yo creo que es necesario que también nos apoyes, o sea, no veas nada más por ti mismo, también es parte de eso, o sea, yo creo que en los proyectos que ustedes emprendan, no solo en tratar de cerrar una calle o irse a protestar, sino en a lo mejor hacer una auditoría o construir una casa, o qué sé yo, construir una computadora. Se necesita un equipo de gente que crea en el proyecto en el que estás tratando de emprender. Entonces, si no consigues, o sea, yo creo que debe haber esa habilidad también para poder convencer a la gente del proyecto y que se vayan casando un poco con eso. Volvemos al sentido de pertenencia. Había uno en específico que le digo, oye, pues está bien, ponte otro sábado. ¿Por qué no te pones en otro sábado cuando no va nadie? Pues porque no va a estar la calle cerrada. Entonces, bueno, poco a poco se fue convenciendo a la gente y sucedió lo que comentó Jorge ahora, que ya está repleto de más repleto, una foto ahí. Y bueno, también nuestra imagen gráfica fue evolucionando. En el primer moreleando, cuando empezamos con el equipo, los que originamos la idea, estaba un diseñador de la Ibero, estudiante, que él regaló su trabajo, y él fue el que nos empezó a hacer todos los cartelitos y la publicidad en redes sociales, en Facebook específicamente. Esto de las lámparas era un poco por lo que decía Jorge, la calle, todas las luminarias de la calle estaban prendidas, pero a un 20% de su capacidad, a un 10%, entonces nosotros tratamos de convocar a la gente, que eso también luego es un poco, te desanima un poco, hacíamos esta campaña de que trae tu lámpara como una especie de protesta para que la gente con sus lamparitas iluminaran la calle, y bueno, eran los motivos, ¿no? Las luces, la lámpara de mano. Además que cada edificio Moreleando mandamos un oficio a la Secretaría del Ayuntamiento solicitándoles el apoyo de los agentes de vialidad, y lo acompañábamos siempre de otro oficio donde se pedía, bueno, sí, o sea, se pedía en ese oficio también, pero que se pudiera, o que se tomaran cartas en el asunto en el tema de las luminarias. O sea, era una cosa oscura, la gente
ya está yendo a la calle y se empieza a ir temprano porque es que decía, y luego todo el mundo se iba porque era una boca de lobo. Entonces era, ¿qué onda con las luminarias? Nunca nos contestaron ni sí ni no, simplemente nos ignoraron. Sí nos daban el permiso y el apoyo de vialidad, pero nunca tuvimos una respuesta de qué vamos a hacer con las luminarias, si lo vamos a cambiar, si lo vamos a cambiar. Entonces, un poco de la imagen ya más actual, Polo ya no está con nosotros, ahora está otro diseñador. Y bueno, antes de las luminarias viene en gran medida el motivo de por qué decidimos hacer en la Morelos Moreleando, ¿no? Ya se estaba escuchando la idea de que se quería hacer este proyecto que ya comentó Elías. Entonces, como ya estábamos ahora sí posicionados en la calle con una base social importante, de repente nos enteramos con amigos, oye, ya lanzaron un concurso para hacer el proyecto del Paseo Morelos. Invitaron a más de 7 arquitectos y van a entregar en 15 días su proyecto. ¿Cómo? O sea, un proyecto de esa magnitud en 15 días, 7 arquitectos, ¿quiénes? ¿Por qué esos 7? ¿Quién decidió que nada más hicieran ellos? Empezamos a movernos y empezamos a asesorarnos legalmente y empezamos a preguntar y entonces convocamos a los medios. Algo que también sucedió fue que al principio, obviamente, pues empezábamos a buscar espacios en medios para poder platicar del evento, de lo que buscábamos, porque no solamente era el evento lo que buscábamos, sino todo lo que conlleva de reactivación de espacio público, de convivencia, de tejido social, pero también era tener la posibilidad de participar en políticas públicas y en las decisiones que se toman en la ciudad, que nos preguntaran antes de que hicieran algo. Entonces, resulta que nos enteramos de esto, ahora llamamos a la prensa, ya nos empezaban a hacer más caso. Oye, ¿qué onda? Hay una licitación que están haciendo, no nos avisaron, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué lo van a hacer? Y empezamos a hacer muchísimos ruidos en los periódicos, hasta que logramos que se cancelara ese concurso. Nos hablan, ¿saben que no va a haber? Hablamos ahí con gente de la Canaco, nos empezaron a buscar, oye, por eso, avísenos qué van a hacer, por qué hicieron que eran 7 arquitectos nada más, o 10 arquitectos. El chiste es que logramos con este ruido que logramos hacer en ese momento que se cancelara esa licitación, y ese es una vez más un ejemplo muy sencillo de lo que 5 o 6 personas organizadas coincidiendo en ideas con ciertos valores en común podemos hacer, porque siempre pensamos que a la autoridad no le hacemos cosquillas, ¿no? Pues ¿para qué nos decimos si no hacen caso? Pues ¿para qué no te van a decir? No es cierto. Y el gobierno siempre se ha visto como en una situación superior a nosotros, ¿no? Entonces nosotros dimos esta muestra de que pues, entre 5 pelados podemos hacer tantas, pues se cancela la licitación porque no nos avisaste. Y entonces eso fue un hecho histórico que nos hablaba para decirnos, oye, y la gente ya mayor, oye, felicidades, lo que hicieron ustedes lo habían hecho. Pues sí, un poco era, pues sí, pero pues tú también dejas de hacer cosas en tu época que ahora nosotros tenemos que estar recogiendo el tiradero que dejaron esas generaciones anteriores, ¿no? Entonces, era un poco también eso, y también volvemos a lo mismo que les comentaba yo, ¿no? De ver alcanzable la posibilidad de tener una participación tangible en las decisiones de la ciudad. Este es el primer cartel de, pues ahora sí que la primera edición de Moreleando. Si ustedes, a partir del 7 entra otro diseñador gráfico de la UAT, creo, o la Autónoma de Torreón, no me acuerdo, y si ustedes pueden ver, bueno, pues hay un cambio muy radical en la imagen y eso también nos ayuda a tener un boost extra en redes sociales, porque hay que comentar que aunque los medios nos aceptaron muy bien desde el inicio y conforme se fue dando situaciones polémicas como el caso de la licitación esta del Paseo Morelos, como va a ser este tema que les hablaremos de las luminarias, nos aceptaban, o sea, teníamos primeras planas, de alguna manera el punto o la base social o la base de difusión de nuestras ideas y de las invitaciones era a través de las redes sociales. Ahorita, bueno, nuestro Facebook llega casi a 10,000 likes y, bueno, obviamente no son quizás los 400,000, 500,000 que tendrán otras organizaciones con mucho más tiempo y mucho más recursos,
pero ya en una ciudad como Torreón, en un espacio como este, ya cuentan y generan un alcance, según las estadísticas que tenemos ahí, de hasta 40,000 personas. Entonces, también eso es importante que tomen en cuenta, porque ya, como decía Jorge, bueno, pues estamos en otra época, y la época de las redes sociales, obviamente ustedes que nacieron ahí, nacieron en Facebook, y ahí dijeron sus papás, acaba de nacer Daniela López. Pero bueno, esto nos ayuda también a dar un boost en las redes sociales, empieza a cambiar la imagen y empieza a evolucionar también el concepto. Hay diseño gráfico aquí, sí, industrial. ¿Y no hay diseñadores industriales aquí, ahorita? ¿Sí? Después, bueno, llegamos al primer aniversario de lo que estamos haciendo, que también ahí se fue en medios, también noticias, nos dieron espacio, hablamos un poco, un recuento de lo que se había construido, lo que se construyó hasta ese momento. No se desesperen, ella ya está enterada. Bueno, un poco más de la imagen gráfica. Sí. Bueno, como comentó hace rato, y bueno, lo hemos comentado, el tema de la oscuridad en la avenida era clave. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos en invierno, bueno, otoño, fines de otoño, invierno, noviembre, en la calle a las 6 de la tarde ya estaba oscura, y nosotros, de hecho, la primera edición, no me acuerdo si en el cartel que vimos bien en la hora, pero si no me equivoco empezamos a las 3 de la tarde, precisamente porque queríamos abarcar, era de 3 a 8 de la noche, pero obviamente a las 6, 7 de la tarde, que ya la calle estaba oscura, pues nadie caminaba más allá de la Plaza Mayor, y era muy complicado. Entonces era una retroalimentación de la gente que nos visitaba, que decía, oye, pues yo iría, pero es que me quedaría más tiempo, pero es que está súper oscuro y de miedo. Y bueno. Entonces, justo entra otro compañero en este como recambio de gente en el equipo, se salen los dos catedráticos que estaban de libero, se sale Polo, al final creo que se vio un poco apabullado por el cambio de diseño gráfico, ya como que él aparte empezó a hacer otras cosas, como acaba de egresar de libero. Entonces, con esta sangre nueva de alguna manera, decimos, oye, estos cuates no nos hacen caso. Llevamos en el primer aniversario, que fue en noviembre, fue el segundo mes de una colecta, que fue esta de Iluminando, pero dijimos, tenemos 11 meses, 10 meses pidiéndoles que pongan luz, pon luz, arreglan las luces. Empezamos también a tener reuniones con los comerciantes y decirles, oye, estamos haciendo buscando presupuestos, y estamos viendo que iluminar la calle cuesta 100,000 pesos, cuando, por ejemplo, se gastan 4 millones de pesos en un festival La Calle de Todo que hicieron en 2012. Entonces tú dices, ahí te empiezas tú también a dar cuenta y a mencionar cómo a veces los problemas que tenemos como ciudadanos, nomás es cuestión que el político diga adelante. O sea, no pasa más que o sea, se ven otros intereses más allá que el de la ciudadanía. O sea, si por ejemplo el alcalde anterior hubiera tenido la voluntad política de que nosotros como ciudadanos dejáramos de molestarlos, con su sueldo de un mes, que es de 60,000 pesos, y yo creo que a veces de más, pero eso es lo que viene en la nómina que ustedes pueden consultar en la página de torreon.gov.mx. Bueno, en el pasado, por lo menos el del pasado, no sé si se bajó, se subió, no sé, pero con 60,000 pesos hubiera completamente iluminado toda la avenida, porque nosotros descubrimos o vimos también que eso es otra cosa, o sea, tienen que ustedes estarse informando. Nosotros vimos que cambiar o rehabilitar una luminaria costaba 1,000 pesos. Entonces, calculando, eran como 55 luminarias, inclusive hasta la Musquis. Nosotros nos quedamos en las Cepedas, son 14 cuadras. Si nos vamos hasta la Musquis son otras 5 cuadras más, 3 cuadras más. Entonces decíamos, ¿cuál es el problema aquí? Entonces no nos hacían caso, y decimos, vamos a comprar una luminaria. Entonces, compramos una luminaria, se hizo toda una ceremonia en octubre. Dijimos, bueno, vamos a poner una luminaria, y a partir de ahí lanzamos esta campaña que coordinamos con todos los comercios. Hicimos este botecito de leche, lo pintamos ahí de colores como la cachucha de este muchacho que está ahí con su celular. Entonces, si se viera ahí en los negocios, y la gente, bueno, pues de alguna manera también se involucrara con tanto los comerciantes como la gente que iba a los negocios. Tristemente, bueno,
cuando fuimos a poner, primero fuimos con el director de alumbrado, bueno, no sé si sí, bueno, lo que iba a decir que cuando estábamos ideando esto de la luminaria, una cooperacha entre nosotros, compramos una luminaria, entonces de alguna manera se enteraron y nos buscaron, oye, pues quieren que vayan primero a hablar con el director de alumbrado porque pues qué van a hacer o quiere estar enterado. Fuimos, ¿no? Y entonces un cuate, pues sí, va, él fue aquí. Y de hecho, sigue siendo el director de alumbrado, Chuy Gómez, que fue mucho tiempo que era entrenador de voleibol hace varios años, no sé si Katy lo conoce. Sí, de hecho es contador público, creo, no sé, y era el entrenador del equipo de voleibol hace bastantes años. Y bueno, de hecho, Elías, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Y bueno, entonces nos dice, bueno, pues ¿qué luminaria van a poner? Porque necesitamos que cumpla con la norma de la luminaria. Pues, ¿cuál es la norma? ¿Que no prenda? Hay una norma, ¿no? Es muy estricto. No, pues queremos ponerla que funcione. Y investigamos, pues a ver, no, esta no es. No va a quedar, esta no. Bueno, compramos la que sea, dinos cuál es y la compramos. Déjenme ver, total, ahí al tirbuzones pudimos sacar qué luminaria era. Y luego, ¿cómo la van? Pues eso la tengo que poner yo, o sea, no la pueden poner ustedes, me la tienen que traer, yo la pongo. No, si te la traemos, va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, mejor nos vemos ahí ese día, ahí te la entregamos y ahí la pones. Bueno, pues ahí nos hablamos, pues sí, porque no sé qué, compramos la lámpara, le di a darlo, y ¿sabes qué, Chuy? Ya estamos listos con la luminaria, que donde el jueves a las 11 de la mañana ya citamos a los medios. Híjole, ¿sabes qué? Pero no tenemos grúa, entonces, pues no se va a poder. No, conseguimos una grúa. Hablamos con mi hermano que es arquitecto también, oye, consíguete una grúa, consigue una grúa. Ya tenemos grúa. Que el señor de la grúa no nos cobró. Y obviamente fue un favor de estos que empiezas tú a involucrar a la gente, como dice Elías, la clave está en lograr entusiasmar a más gente. No sé, ¿cómo metes? Total, no, pues nada más que no tengo personal que la instale. Conseguimos quien instale. Ya conseguimos quien la instale. Híjole, pues es que, bueno, pues es a las 11 el jueves. Bueno, pues les voy a mandar un supervisor. Dijo, tiene que ir un supervisor para que les diga dónde se agarran, porque él conoce cómo está la instalación y bla, bla, bla. Bueno, mándalo. Bueno, pues sí, también va a llegar ahí. Pues total, llegamos, llegó la grúa, y esta era la luminaria que se iba a instalar, pero la grúa, pues no tiene cableado la luminaria. No hay cables. Porque dentro de esta situación de está todo oscuro, bueno, la gente se aprovecha, no hay dinero y se roba alcantarillas, se roba cables, se roba todo lo que de alguna manera puede como depredar para pues, conseguir algo de recursos, ¿no? Y yo particularmente escogí este punto porque en ese lugar hace muchos años era la Casa de la Cultura en Torreón-Acero. Yo creo que la mayoría de ustedes no habían nacido, pero y por eso pusimos también ahí ese letrero y toda la cosa, era como una onda más simbólica también, ¿no? Hicimos ese cambio. Este momento fue así como... Pero ya fue en el siguiente día. ¿Pero qué pasó con los cables? No, cambiamos, entonces decidimos irnos a la enfrente, ¿verdad? Porque de hecho fue así que, híjole, pues no tiene cables. Y los medios allí, ¿no? Entonces yo creo que la persona pensaba que íbamos a decir, bueno, pues vámonos. Pues no, o sea, pues busquemos otra. Y la luminaria que se cambió, en este caso el puro foco, de hecho, está en la esquina, bueno, ya la quitaron porque cambiaron todas las lámparas después, por y todo, donde está un templo metodista que está en la Morelos, esquina con Leona Vicario. Esa fue la que se iluminó, que es la foto anterior. Esta fue la que no tiene cable y esta ya fue de las después de esta. Sí, fue la segunda. A partir de ahí nosotros lanzamos esta campaña con los medios, distribuimos los botecitos estos por la mayoría, si no es que todos los negocios de la Morelos. Aquí, bueno, en los medios fue un revuelo, fue una noticia nacional en Milenio, eliminar este gesto que hicimos. Aquí está ya con la greña larga. Y entonces fue un impacto mediático súper importante, que era lo que queríamos, era pisarles el callo, pero como dice Elías, una cosita con guante blanco. Perfecto, tú no lo vas a hacer también, lo hago yo. Entonces eso al político no le gusta, a la opinión pública le importa mucho, aunque diga que no.
es súper cuidadoso de lo que la gente diga, lo que la gente piensa. Entonces, este gesto fue como un ejemplo súper padre para nosotros decir, nosotros lo hicimos, ¿no? Y ahí arrancó la colecta, que dice Elías, y acabamos cambiando 11 luminarias. Después cambiamos otras 3 en una ceremonia, luego 5 y luego 5 y luego 5. Entonces, fue como se hizo muchísimo ruido en los medios. Aquí estaba lo que decíamos de la colecta. Bueno, la hoja era lo que era como la gorra de... Esta es una primera plana de Milenio, bueno, no sé qué es la fecha, pero debe ser de... La campaña empezó, si no me equivoco, el jueves 7 de octubre y esto salió al siguiente día, el 8 de octubre, o 9 de octubre, no recuerdo. Entonces, igual dimensionen un poco esto, que eso también es una cosa, y es un mensaje directo al alcalde, es decir, no estás haciendo tu trabajo. Como les decía hace ratito, o sea, yo soy Eduardo Olmos, pues a ver, paga de mi cartera, paga desde ya que se caen esos guates, que ya no estén hablando. Pues no, porque la administración pasada tenía una manera muy rara de hacer política y su manera era enconcharse, era esconderse, era no decir palabra, era meterse atrás del escritorio, no solo en este tema, en muchos otros temas. Entonces, bueno, de alguna manera fue, pues a mí se me hizo así como, pues sí, muy fuerte también. Digo, porque está complicado. Esta es una de las que cambiamos, ¿no? Sí. O sea, así se veía. Esta foto que tomaste tú del Hotel NASA, ¿no? Sí, desde un after. Aquí bueno, era como la muestra de en la noche cómo estaba esto impresionantemente oscuro. Y esta luminaria, una de las que cambiamos, ahí está como, qué desesperante va, pero así era. Y bueno, el panorama en la Morelos era también, creo que como muchas partes de la ciudad, porque luego mucha gente nos dice, bueno, y luego ustedes que creen que toda la ciudad es la Morelos, ¿por qué no es Morelos? Que son los hipsters que creen que bla, 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 ¿no? Y a lo mejor sí somos, pero dijimos, bueno, pues es que lo que tenemos a la mano nosotros, pues porque aquí vivimos, aquí está nuestra oficina, nos gusta el centro, lo caminamos, vamos, nos encanta pasear ahí, pues decidimos hacer esa acción, pero sí, eso deberá servir como ejemplo para que más gente de repente lo haga en otro lado, o sea, en el jardín, qué sé yo, ¿no? Pero es nada más como un ejemplo de lo que nosotros tenemos acceso a hacer al alcance, con una acción rápida que tenemos que hacer. ¿Con quién fue? Pues con conocidos. Organiza una fiesta, ¿quién vas a invitar? Pues a tus amigos. No vas a empezar a conocer gente nueva para, ¿no? Pues los que somos, ¿quiénes somos? ¿Con quién contamos? Con todos ellos. Vamos a armar algo con nuestros recursos humanos, pues, que tenemos. Entonces, bueno, esto lo digo porque no quiero que se interprete como que el problema de Torón era la Morelos y ya se solucionó. O sea, los problemas son muchísimos y la Morelos sigue siendo un problema todavía, pero es como, veámoslo como un ejemplo a pequeña escala que se puede replicar y que puede servir para reactivar más zonas. Entonces, pues estos fachadas abandonadas, un círculo vicioso en el que la inseguridad vació al centro, la gente dejó de vivir en el centro, muchos comercios cerraron, los que siguieron abiertos son negocios que heroicamente subsistieron y las fachadas se fueron abandonando porque el dueño del inmueble ya no le mete lana porque no se le renta, entonces se va deteriorando el edificio y se genera todo este círculo vicioso que va. Esta famosa teoría de los cristales rotos que de seguro ya han de haber leído en algún meme en Facebook, pues aquí es lo que pasa. Y está bien claro, o sea, de repente tú ves que está bien piteta una fachada y si alguien llega, pum, y raya, se hace una acción en cadena y al rato de esa, al transcurrir de menos de 2 semanas, eso está totalmente rayoneado. Esta es una parte de cómo nosotros también hemos tratado de cambiarle la fachada a la avenida Morelos. De una avenida llena de rayones, empezamos a convocar a gente. Primero, esto es de Zafos, que es el que nos hace, el que está encargado del diseño gráfico. Él empezó a escoger algunos espacios, algunos nos daban permiso, otros no, en donde no había permiso, pero sabíamos que por ejemplo, esta casa fácil tiene 10 años abandonada. Y yo le decía a Zafos, órale, aviéntatela. Zafos es una persona así como que bien tímida y dice, no, compita, me van a llevar al bote. Pues
Y a raíz de eso, bueno, otros grafiteros empezaron a acercarse. Oye, yo quiero pintar, oye, dame un espacio. Y empezó a hacer esto. Empezó a hacer esto. Que bueno, la señora de aquí de la estética, que está acá del lado derecho, que es Estética Betty, está muy enojada porque aquí dice, oiga, es que vienen y me rayan y dice aquí, Peña Nieto, puto. Yo le digo, no, que voy, porque van a recambio. No, mire, señora, es que pues, sí, ahí vamos a venir a borrar. No hemos ido a borrarla, pero bueno. Pero bueno, la onda es que ¿qué hace usted esto? Este está rellenado. No, es que esos dibujos están bien feos. Pues sí, pero esto es el talento del arte callejero y de alguna manera ya es algo distinto y es algo que le empieza a dar también otra visión a la calle. Y también como parte de las actividades que empezamos a desarrollar ahí en Borleando, tenemos un problema muy serio de falta de árboles, la muchísima calle helada que hace, ¿cuántos años fue? En febrero de 2002. Y ya nos quedamos con que no, es que por la helada. No, bueno, pues la helada fue una circunstancia, pero nunca nos pusimos la pila a recoger esos árboles. Entonces decidimos hacer una campaña de reforestación en la Morelos, antes de la Laguna Yo Te Quiero. Esto fue el año pasado. Fue el año pasado. Entonces decidimos pusimos estos árboles que son especies endémicas, es decir, que son de aquí de la región, que no necesitan mucha agua y que sí pueden dar sombra. Entonces vamos a regalarlos ahí en Borleando para que la gente fuera y escogiera dónde lo plantaba. Previamente hicimos unas excavaciones en los lugares donde detectamos que había cajetes para poder poner árboles, la gente se lo llevaba y lo plantaba, ¿no? Era un ejercicio también, como bien decía hace un momento, de la apropiación de la ciudad, de reencontrarnos con nuestra casa, decir, pues es mi casa, o sea, tú no vas a la sala de tu casa y tiras un papel, ¿verdad? Y dices, no, pues lo recoges y acomodas, pues es lo mismo pero a otra escala, o sea, la ciudad es esto, es decir, esta imagen es súper buena porque tenemos que recuperar ese arraigo que fuimos perdiendo en nuestra ciudad, el amor por nuestra ciudad, de quedarnos, de meterle ganas y de sentirnos parte de esta ciudad, de esta tierra que nos dio a nacer y que le debemos mucho, ¿no? Tan solo hay veces que me preguntan, oye, ¿a ti por qué te gusta tanto Torreón? Pues está bien feo. No sé si esté feo, pero lo que pasa es que a mí me encanta mi ciudad porque a mí me dio la posibilidad de conocer muchísimos amigos a los que quiero mucho. Y eso para mí ya vale, ¿no? Porque aquí conocí a toda mi banda. Aquí yo quiero a todo el mundo y eso para mí es suficiente como para yo estar preocupado por hacer algo por esta ciudad que me va a hacer. Y aparte la veo en estado de coma, la veo agonizando, la veo moribunda y digo, ¿cómo vamos a ayudar? Pues vamos a ir, mejor, no, sí, pues no vamos a Torreón, ¿no? Es respetable que se quiera ir, pero también los que nos quedamos con ese espíritu de querer sacar esto adelante y de empezar a ver en qué podemos ser útiles. Bueno, hubo dos ejercicios, José y su novia Mariana hicieron este ejercicio de poner este pequeño, bueno, no pequeño, sino un tamaño, y lo puso en varios negocios que estaban abandonados o solos, sin negocio, pues, y la gente estuvo rayando ahí qué es lo que quería, ¿no? Muchos ponían, quiero luz, quiero una librería, quiero paz, quiero tranquilidad, bueno, los jóvenes de la noche, bueno, las prostitutas o travestis que luego están, uno de ellos se puso, quiero que no haya moreleando, porque pues obviamente no va a haber trabajo. Y luego el siguiente, al respecto de esto quiero comentar una cosa. Al inicio que empezamos este proyecto de noviembre, había una estadística o un número que había 65 locales vacíos en comercios que ya no estaban en esa avenida, y a junio de 2012 se habían recuperado habían abierto, bueno, 25 locales, estaban a punto, 23 negocios nuevos llegaron a instalarse ahí, otros 5 estaban a punto de abrirse y 8 habían cerrado. Entonces, haciendo ahí como unas cuentas alegres, digamos que más o menos 20 negocios nuevos llegaron a instalarse, la mayoría del ramo de servicios y alimentos, restaurantes, cafeterías, bares,
otros en el ramo de hay una estética que todavía sigue. En ese camino han estado abriendo otros locales, tristemente algunos han cerrado, pero también eso a nosotros nos ha dado de alguna manera la razón en cuanto a que llevar a la gente, porque ese era otro objetivo que buscábamos, era que la gente llegara y gastara su dinero ahí, que se generara cierto movimiento para que la zona se recuperara también económicamente. Y este ejercicio también que fue en la biblioteca Moreleando, que es, llevas un libro que tengas, que ya quieras deshacerte de él, lo dejas, tomas otro, y luego se llama Dando y Dando Biblioteca Moreleando. También siempre nuestro principal estandarte ha sido la cultura y el arte. Creemos que es un bálsamo, es un antídoto muy bueno contra la violencia, contra la desigualdad. El arte y la cultura son herramientas que nosotros bueno, mucha gente y lo adoptamos de ellos y bueno, pues vamos adelante con la cultura, que la gente se sensibilice mucho y que la gente lea, que la gente camine. Y este fue otro ejercicio que también hizo Mariana, que justo acaban de publicar ya en la página esta de 20 ¿ya lo vieron? Ya. Haz de cuenta que se pone un diario amarrado aquí a la banca y la gente llega y empieza a escribir, querido diario, hoy tal cosa. Y entonces después se suben a esta página todos los testimonios de lo que la gente escribe. Justo esta semana los acaban de subir. Y es súper conmovedor ver lo que la gente escribió ahí. En la página de Facebook lo pueden checar. Moreleando de vuelta al centro. También otra cosa es que para hacer las cosas no hay que hacerlas aburridas. Igual ahorita ya llevan mucho tiempo y ya se están cansando, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, por lo menos yo creo que Jorge y yo compartimos la idea de que si vamos a hacer las cosas, pues hay que hacerlas divertidas, o sea, que no sea un trabajo aburrido en el cual vas en un horario, ya sales, checa tu tarjeta, bla, 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 no, que sea algo entretenido, ¿no? Y por eso también es mucho apoyarnos en el tema del arte y la cultura, porque no hay otra manera para nosotros, creo yo, de también divulgar esta experiencia y que la gente se comprometa con el proyecto. Y un ejercicio también que es uno de los que más nos gustan es que regalamos gises, entonces la gente trae en la calle. Y hay cosas de verdad increíbles que se ven, que la gente pone frases así súper conmovedoras de que realmente expresan ese sentir de que somos gente buena, pues, ¿no? De que somos muchísimo más los buenos, aunque ya sí he dicho mucho esto, pero es que sí es cierto. O sea, alguien de aquí que me diga, ¿conocen a cuántas personas malas conocerán? O sea, yo no me toco en todo el día gente mala. Y ando en la calle, o sea, es muy complicado encontrar gente, claro que hay, pero no me toca verla. Entonces, pues es como recuperar esa naturaleza que tenemos, prevenirla, pues que brille. Toda esa gente que viene de fuera, que hay un dicho que dice, ¿no? Que no es que tomó agua de Torreón, tomó agua y ya se quedó, ¿verdad? Lo que se dice, ¿no? Es que tomé agua de Torreón y ya me quedé. O sea, todavía en esta época hay gente que viene de fuera y se enamora de Torreón y se queda. ¿Por qué? Algo hay aquí, pues. Y después, después de esta campaña que tuvimos el año pasado, se da el cambio de administración, gana el PRI otra vez, y entonces antes de entrar allá al ejercicio de su mandato, pues, en noviembre del año pasado, nos busca el candidato electo en ese momento, Enrique Alme, y nos quiero conocerlos, quiero juntarme con ustedes para platicar y pues para ponernos de acuerdo de qué es lo que ustedes quieren y todo esto, ¿no? Entonces nos reunimos con él. Lo primero que nos dijo, primero que nada, eso de las mujeres que están haciendo, ya paren, yo me voy a encargar de eso. Es mi trabajo y yo les prometo que lo primero que voy a hacer va a ser iluminar las Morelos con iluminación LED del primer mundo y cuenten con eso, ya no me hagan ruido, ya no me pisen los callos porque quiero entrar bien, quiero que vean que yo soy profesional, bla, bla, bla. Entonces, dijimos, órale, pues, justamente al día siguiente íbamos a tener las últimas 5 luminarias. Y bueno, ese fin de semana. Sí, bueno, sí. No, era el siguiente, fue miércoles, el jueves. Y entonces dijimos, sí, pues, ¿qué onda? ¿Qué le decimos? Oye, pues vamos a poner luminarias y no para que sepa, ¿verdad? Que no se entienda como que no te hicimos caso y de todas maneras vamos a hacer nuestro trabajo. Entonces
digo, vamos a poner luminarias. Dijo, no, pues ustedes ya con lo que tienen planeado, nada más que sepan que esas se van a echar a perder, que las vamos a quitar, ¿verdad? O sea, en un momento se van a quitar, va. Hicimos las otras 5 luminarias y este año no fue en enero, pero sí fue en... Al final, bueno, este fue una primera parte, en un primer tramo hacia, pues empezaron en enero, hacia finales de enero, iluminaron en las primeras 2 cuadras, que fue de la Alameda a la, que es la González Ortega, a la Colón, no se ven las instalaciones, y poco a poco en el transcurso de febrero terminaron o continuaron haciendo los trabajos. Para febrero el 28 de febrero inauguraron la iluminación de toda la avenida Morelos, con el pilón de que, bueno, pues también agarraron la Colón. Están los trabajos, y ese ya ese es el primer tramo ya iluminado. Allá, esa es la fuente del pensador, es la Alameda. Bueno, era el... ¿Ven? No. Esa, bueno. Y esa fue ya cuando nos hablaron, oigan, queremos que vaya, mamá, el alcalde va a hacer un común encendido ahí simbólico de toda la calle, va a ser el 27 de febrero, y en algún principio fue así que estaba un poco el dilema de que, ¿qué hacemos? ¿Invitamos a gente para como que sepan qué está sucediendo, o no lo hacemos para que los políticos no sientan que les estamos haciendo el caldo gordo también nosotros? Y al final decidimos que ellos estaban viniendo a nuestra cancha, entonces teníamos que hacerlos sentir como visitantes. Entonces, bueno, invitamos a todos nuestros amigos que tienen locales por ahí. Muchos de ellos pagaron luminarias, hasta el de la Ballena Feliz, y todavía cuando estaban construyendo Zaragoza, les fue a entrar 1,000 pesos, pero queremos que esa luz sea la que se ilumine, otro doctor, en fin. Invitamos en ese mismo día de la mañana, otro par de personas y yo nos aplicamos por Tabla Morelos a invitar a la gente para que fueran y que se dieran cuenta de que también esa labor que de alguna manera luego la gente dice, no, pues ¿para qué voy a estas reuniones? ¿O para qué voy a morelear? Si entonces no sirve de nada. Bueno, pues que también se dieran cuenta que era un impacto real, pues, ¿no? Que había a lo largo de 1 año y medio, se había, bueno, un poquito menos, se había logrado algo que fue la iluminación de la niña. Estamos en el sentido, estoy yo hablando unas palabras y cuando yo pasé, realmente un chorro de amigos más, acarreados pues, ¿no? Pero no lo dimos ni lonche ni una cachita. Ahí sería, si era algo que Elías me decía, porque ¿cómo ves? Invitamos gente, no, y me decía Elías, no se me olvida, hay que enseñarles el músculo, ¿no? O sea, que vean que también acá hay fuerza y que somos un chorro y que no, o sea, no les tenemos miedo y que son nuestros empleados y que sean visitantes, va, invitamos mucha gente. Cuando me mencionó a mí para pasar una ovación, la más grande de mi vida, me dijo el secretario que es este cuate Morán, cuando me decía, pues tú trajiste acarreado, eso no se vale, eso no se valía, ¿va? Y fue como una prueba de cómo fue como la culminación de un esfuerzo ciudadano del que toda la gente que estamos hablando, que sea una vez, era parte, ¿no? De esa exigencia y de ver un resultado tangible de una acción ciudadana, que eso también es bien complicado verlo. Él es el Primaveras y esto es como lo que él genera en donde está en los conteos que hacemos, más o menos ahí con él se cumplen casi 800 personas. Entonces el mercadito ya de este lado, que es algo que también hemos ido logrando, este sentido de pertenencia. Un chavo se acercó nos conectó ahí por Facebook y dijo, oye, pues quiero pedirle matrimonio a mi novia allí en Moreleando, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, Fernando, que es el chavo que está encargado de programación, habló con un grupo de teatro, unos chavos que hacen ahí clown, y entre ellos y este chavo fueron haciéndole pruebas a la muchacha, que ahora ven para allá y camina para acá, y terminó todo en las escalinatas, en la parte alta de las escalinatas de la Plaza Mayor, y bueno, pues ahí está, es un momento moreliano. Sí, es como ponemos esto como una muestra de lo que sucede cuando empezamos a relacionarnos con la gente, con el conocido, pasan cosas importantes. Este fue en un conteo, ya se acabó. Este fue en un conteo que hicimos en Moreleando de abril, ¿no? Fue de junio o mayo. No, el mayo no fue. Sí, fue de mayo, perdón.
Bueno, ahorita ya estamos al doble de eso. Ahorita estamos en 10,000 asistentes. Esto es lo que ya pasa aquí en el mercadito. Esto es lo que Esto es pasa aquí casi cerca del esquí. Esto es una hora muy temprana. Esto es otra cosa. Entonces la gente, si empezamos a las 5 de la tarde, pues ya empezaban a llegar a las 7, 6:30. Entonces ahora ya hay gente, inclusive antes de que cerramos las calles, empieza a haber gente ya en bicicleta, empieza a haber gente caminando. y entonces se le empieza a dar vuelta a ese círculo vicioso en el que el local abandonado, que normalmente era el dueño, que se está deteriorando, que está oscura la calle, ahora es una calle con gente, una calle iluminada, por lo tanto una calle segura, porque muchos ojos en la calle dan la seguridad que necesitamos y no policías y soldados, sino la vigilancia natural es esa la que muchos ojos le regalan a la ciudad, muchos ojos en la calle, ¿no? Lo que pasaba antes, la gente salía a tomar el fresco con su mecedora, a ver a los niños jugar en la calle, en la banqueta, era vigilancia natural, ¿no? La de los ciudadanos, no necesitamos un policía en cada esquina, y aquí creo que eso queda de manifiesto, cambia totalmente la atmósfera con gente en la calle. Y esos somos el grupo de Boleando, los que lo hacemos: Sócrates, Elías, con el pelo largo, José, Gustavo Escorbe, Zafos, el diseñador grafitero, Fernando, ¿cómo se llama? Vanessa, Julieta,